Palabras más, con Álvaro García. He sabido que es un varón que nació el 26 de junio de 1978. ¿Dónde están los niños que nacieron? Alguien lo tiene. Alguien lo está criando. Alguien lo robó. Alguien se lo quitó a mi hija a las 5 horas de nacer. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Esta historia empieza en la Argentina de los años 70, en medio de la agitación política, de una sociedad atenta a los cambios, de una juventud rebelde, de fuertes movimientos sindicales. Todo esto con el Mundial de Fútbol a la vuelta de la esquina. El 24 de marzo del 76, una junta militar destituye a Isabel Perón, presidenta constitucional. Toma el poder y empieza lo que se conoció como el proceso, un periodo de 7 años en el que la constante fueron los asesinatos, persecución a los opositores, el exilio, las desapariciones forzadas y el robo de niños. La barbarie se practicó a lo largo de todo el país, pero quizás uno de los lugares más golpeados por los grupos de asesinos fue la ciudad de La Plata, caracterizada por su militante juventud universitaria y por un organizado movimiento obrero. Allí, muchas familias sintieron el rigor de la persecución. De un momento a otro, todo cambió y se encontraron a sí mismas como protagonistas de historias aterradoras. Una de esas familias fue la de la maestra de escuela Estela de Carlotto y su esposo Guido, quienes tuvieron que vivir el secuestro y asesinato de su hija Laura y la desaparición del niño que llevaba en su vientre el 26 de noviembre de 1977, día en que se la llevaron. Desde ese instante, Estela de Carlotto inició una tarea incansable en la búsqueda de ese nieto, que después de 3 décadas, en una extraordinaria parábola de milagros y sacrificios, dio sus frutos. Esto es para los que todavía dicen basta. Esto es para los que todavía dudan si hacemos bien. Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. En cambio, esto, para los buenos argentinos, es una reparación. El nieto apareció y se reencontró con su propia sangre, con su verdad. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, tiene hoy 84 años y luce la misma fuerza de afecto y convicción con la que logró algo que parecía imposible. Estela de Carlotto, bienvenida a Palabras Más. Es un privilegio y una alegría tenerla aquí con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Estela, quería empezar por el comienzo de esta historia. Al despuntar los años 70 en la ciudad de La Plata, en la Argentina, ¿cómo era la vida de su familia y cómo empieza a cambiar cuando la Junta Militar asume el poder en el país? Bueno, mi familia, en esa época, en el 76, una familia ya constituida, una familia tipo, clase media. Mi marido, un pequeño dueño, un pequeño comercio, una pequeña industria de pinturas, el químico. Yo era directora de una escuela primaria en ese momento. 4 hijos, 2 mujeres, Laura, Claudia, 2 varones, Guido y Remo. Bueno, estas muchachas mías se casaron muy jovencitas, las dos, tenían 18 años, una y otra se llevaban 2 años y algo. O sea que pronto dejaron la tutela, pero no la familia, por supuesto. Una familia muy, muy unida, muy de estar juntos y convocar al resto de la familia, ¿no? Una cosa heredada en lo particular de mis padres. O sea, una familia que tenía sueños y si me remito a la época actual, a esta edad yo no pensaba estar
acá, ni haciendo lo que hago, sino en mi casa, con mis hijos, todos, mis nietos, todos, y mis bisnietos, que ya los tengo. Esa familia proviene de un noviazgo muy largo con Guido Carlotto, hijo de italianos, un muchacho platense. Yo soy porteña. Y bueno, fue mi único amor, eso lo confieso porque es bastante raro, pero pasó en esa época más todavía, de un noviazgo de muy jovencitos y creciendo ambos con dificultades, porque nada es fácil, pero con un sueño, ¿no? Y el sueño, un sueño pensado en el romanticismo de ese romance, era tener una hija Laura. Porque habíamos visto una película muy linda de Estados Unidos, Gene Tierney en la película Laura, justamente, y un fondo musical que todavía me acompaña y que si sorpresivamente lo escucho me emociono hasta las lágrimas porque me acompañó en ese noviazgo, en ese romance y en el sueño cumplido, porque Laura fue nuestra primera hija. Bueno, después llegaron también los soñados, los demás, que nombré, y bueno, nada, que estudien, que educarlos como me habían educado a mí o a mi marido, en todo lo que era la convivencia, el respeto por el otro, en fin, todo eso que uno inculca, y yo como maestra con más razón todavía, ¿no? Vocación que tuve desde chiquita y que por suerte pude cumplir. Y bueno, esta familia fue tronchada por esa dictadura cívico-militar que irrumpió en el poder ilícitamente el 24 de marzo del 76. ¿Y por qué tu familia queda precisamente, digamos, en la mira de esos grupos que sembraron el terror en Argentina en ese momento? Bueno, porque teníamos las dos mayores de nuestras hijas, Laura y Claudia, eran estudiantes universitarias. La ciudad de La Plata es una ciudad netamente universitaria y en aquel entonces había un conurbano obrero muy fuerte también, muy demostrativo. Y lo de la demostración de ellas y sus grupos estudiantiles era totalmente contrario a la dictadura cívico-militar. Y esa militancia previa a la dictadura, que era totalmente visible, se transformó en ilícita, en perseguida, y realmente la ciudad de La Plata fue diezmada, porque como estamos hablando de aquellos años, 76, 77, en las provincias no había universidades, o en la misma provincia de Buenos Aires, como para algunas carreras, muchos chicos del interior venían y estaban viviendo durante su estudio en esta ciudad. Y bueno, se perseguía, se secuestraba, se asesinaba a la vista, pero los cuerpos luego eran rescatados y nunca se sabía dónde estaban. Eso lo fuimos viendo y teniendo el miedo propio de padres, ¿no? Tanto mi marido como yo, de que no queríamos desalentarlas, que no participaran en política, que hicieran otra cosa si les gustaba, pero el compromiso era muy, muy grande. Por eso yo, en esas conversaciones con nuestras hijas ya, incluso casadas, para convencerlas, sobre todo Laura, ¿no? Porque Claudia ya había tenido que irse de La Plata por razones de seguridad, porque habían secuestrado a su cuñada, María Claudia Falcone, en lo que se llamó entonces la Noche de los Lápices, que secuestraron el 16 de septiembre del 76 a 7, 8 estudiantes de poquísima edad, chicos de 14, 15 años, y ahí estaba justamente María Claudia Falcone, cuñada de Claudia, ¿no? Y al perseguir a esta muchachita también persiguieron a mi hija Claudia y a su esposo Jorge Falcone y a la familia Falcone. De rebote los Carlotto éramos parte también de esto, pero el objetivo era deshacer esa militancia estudiantil, atemorizar a la población, y armaron todo hoy ya está todo escrito, dicho y probado, todo un andamiaje de persecución con grupos de tareas que salían a la noche, armadísimos hasta los dientes, a irrumpir en los hogares, llevarse toda la familia. ¿Qué hacían? Separaban a los niños de los adultos, y los adultos la tortura y la muerte. Y los niños, ahí viene, porque somos abuelas de Plaza de Mayo. La primera víctima de tu familia fue tu esposo, que Claro. fue secuestrado.
¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Y cómo logró salir con vida de ese episodio? Antes de entrar a hablar de lo que pasó con Laura. Bueno, mi esposo fue secuestrado porque ese día 1 de agosto del 77 le había prestado una camioneta de su fábrica a Laura para que se mudara de donde estaba viviendo con unos compañeros de militancia a otra casa con otros compañeros. Y la iba a guiar otro chico también de la misma organización y la consigna era devolvérsela a las 5 de la tarde. Yo estaba ejerciendo mi profesión como directora de escuela, en lo mío, estaba siguiendo unos cursos en ese momento de capacitación y él en su fábrica esperando las 5 y la devolución de la camioneta que no llegó. Al no llegar a las 8 de la noche me llama y me dice, mira, no cumplieron con un horario y es rarísimo, acá pasó algo. Me voy a la casa donde vivía Laura. Yo me quedo en la fábrica y hasta las 3 de la mañana esperando a mi marido. ¿Qué pasó con mi marido? Y bueno, yo al día siguiente fui al barrio y hablé con una vecina que me contó lo que había pasado. Dice, hubo un tiroteo, mataron a un muchacho, lo sacaron y se secuestraron a la gente que vivía. Y a la noche vino un señor que entró en la casa que estaba ya toda abierta, desmantelada, y recorrió la casa y al salir, en un auto que estaba escondido en la oscuridad, fue atrapado y se lo llevaron. Ahí me enteré. A salir sola, a buscar, qué sé yo, la voz del arzobispo católica, cómo me equivoqué y cómo nos equivocamos, porque eran los que entregaban gente, esos señores. Luego algún político que tampoco hacía nada, algún sindicalista importante, siempre buscando a ver aquel que podía decirme qué es lo que estaba pasando. Porque yo busqué a mi marido en comisarías, en hospitales, en regimientos y nadie se lo había tragado en la tierra. ¿Y cómo lograron sacarlo? Yo hablé con un militar porque era amiga de su hermana por la docencia que ejercíamos ambas, el general Vignone, que en ese momento todavía no tenía un cargo muy alto dentro de la dictadura, y le fui a pedir ayuda, honestamente, sinceramente. No pensaba que estaba hablando con el real enemigo, porque yo lo había conocido en la casa de esa hermana. Bueno, él me dijo que no diera dinero, yo ya había dado, porque yo entre las gestiones que hice fue buscar abogados, fue buscar gente que tuviera alguna oportunidad de entrar en una cárcel, en un lugar donde pudieran estar. Me pidieron un rescate muy grande, lo junté empeñando, pidiendo prestado, y en ese momento eran unos $40.000. Y eso al segundo día, porque al tercer día me mandaron decir que si no llegaba ese dinero, ellos lo mataban, porque tenían que entregar la guardia limpia. Ese fue el mensaje. Bueno, todas eran gestiones en soledad, mi hermano me acompañaba, una amiga íntima, punto. La espera fue terriblemente larga porque mientras yo me movía, él resultó estar cerca, en una comisaría en la ciudad de La Plata, en pleno centro. Él como platense reconoció el lugar, vio horrores, vivió horrores, y yo no sé si fue el dinero, no sé si fue porque él no estaba en política en absoluto o porque liberaron a muchas gentes con un propósito de que cuenten lo que se vivía para sembrar el miedo. Él salió con 14 kilos menos, totalmente arruinada su salud, era diabético, y habló por 8 horas seguidas de lo que había vivido y creíamos que se había vuelto loco porque decía barbaridades que realmente eran ciertas, como era la tortura, la muerte, las vejaciones, el ingreso y egreso. Porque a él, el día que yo entregué el dinero, alguien vino, después supimos por el tono de voz quién era, el general Camps, que era el que en ese momento manejaba toda la mafia de la policía en la provincia de Buenos Aires, que lo fue a ver y él estaba atabicado, como todos, no veían con quién hablaban, le vio solamente los pantalones y una cadena de oro, que le dijo, así que usted es Guido Carlotto, bueno, pásenlo a un calabozo. No sé qué fue lo que lo salvó, por qué, pero lo cierto es que él se reintegró lo mejor que pudo la vida, cuidando a la hija, pidiéndole que se fuera,
Y yo siempre comento en esas conversaciones de madre con hija, decía Laurita, te tenés que ir porque te van a matar. Te van a matar porque estás siendo molesta, fíjate lo que pasa con tus compañeros que venís llorando. Y me dijo algo que lo repito hasta el cansancio, para ver qué calidad de juventud había en estos movimientos y en estas latitudes en Latinoamérica, porque las dictaduras fueron simultáneas. Me dice, mamá, nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Te invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de lo que pasó con Laura y de cómo arrancó esa búsqueda que duró décadas y que terminó felizmente.